Buenas tardes, iglesia. Reciban de parte del Centro Cristiano Dios de Poder y de sus pastores, Andy Mendoza y Javier Ferreira, la bienvenida a este servicio del día de hoy. Vamos a empezar este servicio, iglesia, reconociendo la presencia del Padre, reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Oh maravilloso Padre, a esta hora te presentamos, Señor, este servicio y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nuestras vidas. Te damos gracias por este día que hemos tenido. Te damos gracias, Señor, por la provisión. Te damos gracias, Señor, por mantener salud en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y te pedimos, Señor, que siempre tu manto, Señor, esté sobre nosotros y siempre nos conserve. Reconocemos a esta hora la presencia del Espíritu Santo de Dios y te pedimos, maravilloso Espíritu Santo de Dios, danos el entendimiento, danos tu sabiduría para llevar, Señor, tu palabra. Maravilloso Jesús, bienvenido a este lugar. Tú, Señor, ocupas el lugar de privilegio en este servicio que hoy tenemos para ti. Oh, maravilloso Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa, protégenos, danos más de tu amor, danos más de tu perdón para llevar tu mensaje y para estar siempre en tu presencia. Iglesia, hoy es un día maravilloso porque vamos a estar en presencia del Señor, porque vamos a escuchar su palabra, porque vamos a compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de empoderamiento, un mensaje de amor, un mensaje para ti, para tu familia, un mensaje para la familia de la fe, para que sientan que el Señor jamás nos ha dejado solos. Él siempre está con nosotros, Él siempre nos abraza con su amor. Los invito, iglesia, a abrir sus Biblias en el libro de Salmo 100, versículos del 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Qué bello cántico, y el Señor nos pide hoy que vamos a reconocer su poder, vamos a reconocer su gloria, vamos a alabarlo, vamos a estar en su presencia. En esta exhortación de gratitud se nos invita a 4 cosas importantes. Siempre que nosotros tengamos una comunicación con el Padre, siempre que nosotros entremos en intimidad con Él, el Señor siempre nos invita. Vamos a cantar alegre. Por eso yo quiero empezar este servicio y vamos a cantar alegre. Segundo, vamos a servirle, vamos a reconocerle, pero también vamos a entrar por sus puertas, porque Jehová es bueno y grande es su misericordia. Vamos a alabarle en esta tarde al Señor, vamos a ponernos en su presencia, vamos a reconocer que Él está aquí con nosotros. Te invito en esta tarde que te coloques sobre tus pies desde allí donde te encuentres, que creas en la presencia y que creas en la gloria que es el poder de Jesús, que lo invites en esta tarde a tu casa, que le pidas al Espíritu de Dios que lo revele en tu hogar. El impacto de la voz de Dios Hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su Hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él no lo hace.
ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó a ti, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Padre, creemos que tú estás restaurando en esta tarde, Señor, en cada hogar, en cada familia, oh Dios. Oh, te amamos, Jesús. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Creemos, papá, que a través de tu Santo Espíritu tú estás visitando nuestros hogares. Creemos en tu presencia, mi Rey. Creemos en tu grandeza, Jesús. Padre amado, en esta hora nos apropiamos de la sangre preciosa de Jesús una vez más. Dándote gracias, nos cubrimos con ella, cubrimos cada familia aquí representada, Señor. Y te damos gracias, Dios. Padre, tú estás teniendo de misericordia de nosotros. Solamente te pedimos en esta tarde, sigue teniendo misericordia de nosotros porque ya la estás teniendo, papá. Hoy te damos gracias, Señor, y con la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús, desautorizamos todo plan de las tinieblas y todo edicto que ha sido levantado en contra de tu pueblo, en el nombre de Jesús y en todo aquel que en ti cree, Padre amado. Pues creemos, oh Dios, lo que dice tu preciosa palabra, que con uno que crea será salvo él y su casa. Yo creo que hay muchas familias en esta tarde que están siendo salvadas a causa de la fe de uno o de una que se ha levantado y se ha puesto en la brecha para defender a la familia a través de la oración, a través del clamor, a través del creer que existe una mano de poder que está a punto en este instante rescatándole en donde quiera que se encuentre. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos permites al servirte. Te damos gracias, Señor, porque es un placer para nosotros hoy poder decir, estamos aquí no para mostrarnos a nosotros, sino para mostrarte a ti. Estamos aquí, Señor, porque entendemos que el enemigo querrá tentarnos a que te neguemos en cualquier acción pecaminosa. Así que desde tu casa, repite conmigo en esta hora, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, dame templanza, dame sabiduría para hacer las cosas conforme a tu voluntad y no a la mía. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, tú sabes el pasado, el presente, el futuro de cada uno de nosotros. Padre Santo, el pasado y el futuro no existen. El presente nuestro está en tus manos y el futuro también, Señor. Y solamente tú sabes, mi Rey, que es bueno para nosotros. Así que danos sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, para tomar decisiones, no conforme a nuestras emociones, sino conforme a tu voluntad. Desde ahora y para siempre decimos que no se haga como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor, porque es el ejemplo que Jesús nos ha dado. En esta hora atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Padre Santo, reprendemos todo distractor del enemigo en el nombre de Jesús. Y decimos así como dijo Nehemías cuando estaba levantando el muro, estamos ocupados haciendo una gran obra y no podemos dejarnos distraer porque la obra se pararía, mas nosotros somos indetenibles en Cristo Jesús. Gracias te damos desde ahora y para siempre, mi Rey. Gracias
Ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, abriendo nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para recibir tu palabra, no como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Amén y amén. Es una tarde maravillosa. Dios ha sido bueno con nosotros. Yo creo que en adelante nuestra oración no tiene que ser, Señor, ten misericordia de nosotros, sino, Señor, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Y gracias, Señor, te pedimos en esta hora, sigue teniendo misericordia de nosotros. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte allí en casita que por favor abras tu Biblia en Juan 6, capítulo 6, versículo del 60 al 66. Vamos a ir todos a Juan para entender qué nos quiere decir el Padre en esta hora. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si no tienes una Biblia en la mano, entonces escucha atentamente lo que vamos a leer a continuación. Dice, palabra de vida eterna. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ellos hicieron una pregunta, esta palabra que Jesús está predicando es dura, ¿quién puede oírla? Y Jesús también hace una pregunta porque Jesús sabía dentro de él todo lo que ellos estaban pensando. Acuérdense que Jesús sabía todas las cosas. Entonces Jesús les dice a ellos, ¿esto os ofende? Entonces sigue diciendo el versículo 62. Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces, me paso al 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Amén. Es una palabra maravillosa en donde podemos ver el ejemplo de Jesús. Estaba predicando acerca de lo que era la vida eterna, pero estaba hablando también acerca de cuáles eran las condiciones para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, dice la palabra de Dios que aún sus discípulos, algunos de ellos, decidieron apartarse de él porque se sentían ofendidos y molestos con aquello que Jesús estaba predicando en aquel momento. Pero hubo un discípulo que en todos los tiempos ha sido muy señalado, muy juzgado, que estuvo allí aceptando la voluntad de Jesús a pesar de no entender muchas cosas. En esta tarde he traído un mensaje que lleva por título Aprendiendo de nuestros errores y yendo al cambio. Entonces, nosotros podemos ver que todos los personajes de la Biblia vienen de un proceso, vivieron un proceso, en donde venían de pecados, en donde ellos venían de cometer muchísimos errores y fueron restaurados y levantados a través de la mano de Dios y del perdón de Dios. Asimismo, nosotros nos encontramos en un tiempo en el cual estamos siendo procesados para alcanzar la vida eterna, como en algún momento ya ellos la han alcanzado y se encuentran en reposo. Entonces, ninguno de nosotros se acerca ni siquiera un poquitito a lo que se llama perfección. Todos los días estamos intentando con algo que se llama ser mejores para agradar a Jesús, para agradar al Padre y para agradar y no contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, en esta tarde he querido hablar de Pedro, porque siempre se dice de Pedro solamente el hecho de que negó a Jesús y que ese fue el más grave error de su vida, pero yo quiero decirte en esta tarde
que lo he tomado a él porque no solamente voy a mostrar a Pedro, sino que voy a mostrar esa parte maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el protagonista de la historia del Evangelio. Entonces quiero decirte en esta tarde algo muy importante, y es que hay que mirar la historia de Pedro desde otro punto de vista en el cual nosotros podemos aprender de lo malo. Yo siempre he dicho que aún de las personas malas se pueden aprender cosas buenas. Cuanto más de un hombre que cometió muchísimos errores, pero le permitió al Espíritu Santo de Dios que le transformara. Entonces Pedro siempre he señalado, de hecho todavía hay predicadores que lo señalan, pero yo quiero decirte algo, yo admiro muchísimo a Pedro. ¿Por qué lo admiro? Porque no solamente miro en él el error, sino que miro en él que él no escribió la historia suya, él hizo esa historia. En los 5 evangelios aparece una parte importante de todo lo que Pedro hizo en su caminar con Jesús. Entonces podemos decir de Pedro, sin negar, porque así como no negamos de nosotros, tenemos que aceptar cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Asimismo, vamos a ver en esta tarde que Pedro era un hombre impulsivo, que Pedro era un hombre que pensaba que las cosas se hacían de manera instantánea, y eso es bueno y es malo. Por esa razón Pedro, cuando Jesús lo convida a que le siga, dice la palabra de Dios en los evangelios que él deja las redes allí tiradas y se va con Jesús. En ese momento Pedro no se puso a ponerle trabas a Jesús y no pensó ¿cómo hago con mi familia? ¿Cómo la voy a mantener ahora? No, Pedro realmente estaba lleno de aquello que se llama la palabra de Dios y estaba siendo lleno de una decisión radical, que era realmente seguir a Jesús sin importar lo que se venía. Entonces Pedro era un hombre impulsivo con un carácter sumamente deforme, como lo puedo ser yo o cualquiera de las personas que en este momento están viendo o escuchando en este mensaje. La palabra de Dios no describe a Pedro como era físicamente. Muchas personas imaginan que Pedro era un hombre tosco o que era un hombre ordinario. De hecho, hay quienes se atreven a decir que era un hombre ordinario, pero la Biblia no lo describe como era físicamente, pero sí describe cómo era la personalidad de Pedro a través de sus acciones. Entonces podemos entender que Pedro era un hombre de débil carácter porque explotaba fácilmente. Podemos entender que Pedro era un hombre franco porque él decía las cosas que sentía y pensaba tal cual, sin quitarle ni ponerle nada. Entonces también era un ser inconstante y era un ser egoísta, pero al mismo tiempo él pensaba que era una persona completamente radical, hasta que llegó ese momento difícil en el cual se dio cuenta que no era tan fuerte como él había imaginado. Los momentos difíciles van a confrontar nuestra personalidad para saber nosotros realmente de qué estamos hechos. Entonces usted dirá, pero es que eso que acaba de leer en Juan 6 del 60 al 66 nada tiene que ver con la negación de Pedro. Pues es que no solamente vamos a hablar del momento en que Pedro negó a Jesús, sino que estamos hablando también de aquello que Jesús vio en Pedro. Acuérdese, quiero que sepan esta tarde que al único que Jesús le cambió el nombre en el Nuevo Testamento fue a Pedro. Él se llamaba Simón y le puso por nombre Pedro. Asimismo, en el Antiguo Testamento el único que cambió nombres fue Dios el Padre. Entonces, ¿por qué le cambia el nombre? Dice que el nombre de Pedro significa roca firme, y es lo que Jesús buscaba para la iglesia. Y muchos se dirán, pero ¿cómo si Pedro, siendo tan defectuoso, el Señor lo podía comparar como eso en lo que él quería que estuviese fundamentada la iglesia? Yo quiero decirte que el Señor, desde que nos escoge, desde que nos encuentra y empieza a mirarnos, no está viendo la debilidad de nosotros, está viendo el propósito que Él ha establecido para nosotros. Y si hay alguien que cree y confía en ti y en el cambio que tú y yo vamos a tener en el caminar con Él, es Jesús. Y por eso nos ha escogido. Yo quiero que tú, si tienes a alguien en casa, le digas en esta hora, Jesús cree en ti, por eso te escogió. Entonces, vemos cómo en este pasaje Pedro, quiero que sepas que Pedro miraba con preocupación alrededor las personas que estaban allí escuchando el mensaje de Jesús. ¿Y sabes por qué estaba mirándolos con preocupación? Porque la gente estaba molesta con lo que Jesús estaba predicando.
Pero esa gente no era cualquiera para Pedro, esa era la gente precisamente que Pedro quería que se convirtiera. Así como cuando tú invitas a alguien de tu familia a la iglesia o un amigo tuyo a la iglesia y tú quieres que esa persona se convierta a Cristo, pero esa persona tiene mala cara, está distraída, está dispersa y no está conforme con lo que se puede estar predicando. Entonces, ¿quiénes estaban allí alrededor de Pedro? Los que estaban allí eran los familiares y todos los conocidos de Pedro en ese momento. Pero ¿sabes algo? Ellos empezaron a dejar de prestar atención a Jesús. Y también dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer que algunos empezaron a criticar el mensaje de Jesús y a murmurar de lo que él estaba diciendo. Y Pedro estaba inquieto porque dice la palabra de Dios que los discípulos, los que seguían a Jesús y andaban con él, empezaron a incomodarse también. Y por esa fue la razón que hicieron la pregunta que les hacía ahorita cuando estábamos leyendo esos versículos. Y por eso fue que Jesús les responde a ellos con esa pregunta. Entonces dice la palabra de Dios que sus rostros no reflejaban alegría, sino que reflejaban molestia. ¿Y sabe por qué reflejaban molestia? Porque ellos no estaban interesados en aprender acerca de la verdad que Jesús estaba enseñando en ese momento. Ellos no estaban interesados en recibir ninguna enseñanza de lo espiritual, sino que por el contrario, estaban afirmando que el mensaje de Jesús era ofensivo. Acuérdate que Jesús les dice a ellos, ¿os es ofensivo esto? ¿Sabe por qué? Ellos no le dijeron a Jesús, nos estás ofendiendo con esto, pero su rostro le mostraba a Jesús, y Jesús sabía todas las cosas, su rostro mostraba que estaban inconformes. Pero además de eso, se muestra allí que Jesús estaba hablándoles con la verdad, pero que ellos estaban completamente desagradados con lo que él estaba diciendo. ¿Y sabes por qué estaban desagradados? Porque estaban siendo confrontados con la verdad de su vida, estaban siendo confrontados con su comportamiento, y dice la palabra de Dios que ellos volvieron atrás. ¿Sabes algo? Jesús siempre hablaba con la verdad. Cuando a Jesús le preguntaban algo, Jesús tenía en su propia y genuina personalidad del cielo, de lo eterno, hablar siempre con la verdad. Y tú sabes algo, que la gente cuando tú le hablas con la verdad, se va a molestar contigo. Cuando la gente es confrontada, se va a molestar contigo. Cuando la gente está cometiendo un error y tú intentas hacérselo ver e intentas que salga de ese error que está cometiendo, la persona se va a molestar y te puede agredir con su rostro, con palabras, o en el peor de los casos, con acciones. A los apóstoles les costaba muchísimo asimilar lo que Jesús estaba enseñando. Y a decir verdad, Pedro tampoco estaba entendiendo muy bien lo que estaba diciendo el gran maestro. Pero ¿sabes algo? Pedro fue el único que respondió cuando Jesús preguntó si también ellos se querían ir. Y Pedro dijo que no. Pedro le dijo, ¿cómo nos iremos a ir nosotros si hay dichos eternos en tu boca? Pedro sabía en el espíritu que si había una mano que podía llevarlos a la eternidad, era la mano de Jesús. Entonces, muchísimas veces, cuando decimos la verdad, a la gente le va a sonar ofensivo, pero también les va a causar en su corazón resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque no siempre cuando le hablas con la verdad a alguien, ese alguien está dispuesto a aceptar esa verdad. No siempre que le hablas y enfrentas a alguien o le confrontas con la verdad de su vida, va a estar dispuesto a aceptar con la personalidad de Jesús, como imitadores y seguidores de Jesús, que nosotros somos el error cometido, o aceptar, sí, esto tiene que ver conmigo porque realmente no estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la mía. Entonces fueron muchas las ocasiones en las que Jesús dejó a Pedro desconcertado. ¿De qué manera? Hubo un momento en que Jesús hizo un milagro de alimentar a miles y miles. ¿Y sabes algo? La multitud estaba persiguiendo a Jesús para llamarle rey. Pero dice la palabra de Dios en uno de los evangelios que Jesús se apartó para evadir este momento en que ellos le llamaran rey.
Entonces es que dirán algunos, ya Jesús todavía no se creía el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por supuesto que sí, Jesús sabía perfectamente cuál era su destino, pero ¿sabes algo? Jesús no quería escuchar palabras vanas. Sabía que ya había gente que estaba interesada en decirle así para agradarlo a él, pero que no habían palabras de un genuino agradecimiento a Dios el Padre y a él. Entonces, por esa razón, Jesús se apartaba y Pedro no podía entender cómo es posible, si le quieren llamar rey, que se esté apartando. Dice la palabra de Dios que esa misma noche Jesús le dio una gran enseñanza a Pedro acerca de lo importante que es mirar a Jesús para poder alcanzar lo sobrenatural. ¿Cómo lo hizo? Cuando estando todos allí, Jesús empezó a caminar sobre las aguas y Pedro, encima de todo el susto que pudiera tener, él dijo que también quería hacerlo. Y dice la palabra de Dios que hubieron unos pasos que Pedro dio sobre el agua. Pero esos pasos que dio sobre el agua es mientras Pedro estaba mirando a nuestro Señor Jesucristo. Pero inmediatamente dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. ¿Y sabes por qué empezó a hundirse? Yo pienso, eso no lo dice la Biblia, eso lo pienso yo, así como tú también debes pensar e ilustrar un poco lo que lees en la palabra. Yo pienso que Pedro, empezó a ver la profundidad del mar. Y a medida que iba viendo la profundidad del mar, se fue llenando de temor. Yo quiero decirte en esta hora que si tú quieres ver lo sobrenatural de Dios, no dejes de mirar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque su nombre y el poder del Espíritu Santo de Dios es lo único que provoca el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Y ¿sabes algo? Nosotros también a veces somos un poco como Pedro. ¿Cuántas veces por impulso no hacemos algunas cosas? ¿Cuántas veces por impulso nosotros tomamos decisiones a la carrera? O también podemos ser un poco como aquellos discípulos que al momento en que escucharon y fueron confrontados con una verdad que ellos no querían, se apartaron de Jesús. ¿Cuántas veces no podemos nosotros apartarnos de aquellas personas que quieren edificar nuestra vida a través de una exhortación o a través de la confrontación y sencillamente nos apartamos de esa persona y el enemigo nos hace ver a esa persona como si fuera nuestro enemigo y no como aquella persona que quiere edificarnos a través de la verdad y a través de la palabra? Porque yo quiero decirte que como cristianos nosotros tenemos que ser cartas abiertas, dice la palabra de Dios, y no podemos llevar en lo oculto, en lo reservado, una vida. No, a Dios no le agrada eso. Dios no quiere que seamos tibios, Dios quiere que seamos fríos o calientes. O somos cristianos de verdad o no somos nada, porque a Dios no le gusta y nosotros estamos aquí para hacer lo que a Dios le agrade. Y dice la palabra de Dios que al día siguiente Jesús y los discípulos se dieron cuenta que había una gran multitud. Esa misma multitud de los miles que había recibido milagros de alimento estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús, que todo lo sabía, dice la palabra de Dios en Juan 6, 25 y 26, lo reprendió. ¿Y sabes por qué lo reprendió? Porque ellos no podían engañar a Jesús. Nadie puede engañar al Padre, nadie puede engañar al Hijo y nadie puede engañar al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que Jesús los reprendió porque ellos no estaban buscando alimento espiritual. Ellos estaban buscando alimentarse a través de milagros, así como al día anterior. Iban detrás de aquel que le podría a ellos suministrar alimento milagrosamente. Dios nos hace milagros, Dios es bueno y nunca dejará su misericordia para con su pueblo. Pero nosotros, hay momentos de milagro y momentos de diligencia de nosotros, no podemos olvidarlo. Entonces Jesús quería que esta multitud, Él los reprende porque lo están siguiendo por un interés, y es el interés que ya les acabé de decir. Entonces Jesús quería que ellos dejaran esa actitud materialista, esa actitud de interesados y se enfocaran en buscar verdaderamente al reino de los cielos y entendieran algo que todos nosotros debemos entender. Y es que si nosotros buscamos el reino de los cielos primeramente, con un corazón realmente convertido a Jesús, las demás cosas van a llegar por añadiduras. Y dice la palabra de Dios que cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de los cielos y hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, tú y yo no tenemos que andar persiguiendo las bendiciones nos van a perseguir a nosotros y nos van a alcanzar, amén. Entonces quiero que sepas algo. Sucede que ellos se ofendieron y se enojaron
porque realmente lo que estaba sucediendo era una mezcla entre verdades y misterios, y la verdad, ellos no entendían los misterios de Jesús. ¿Por qué de misterio? Porque Jesús estaba hablando de la vida eterna y estaba hablando de cómo alcanzarla, y cuando la gente no está convencida del verdadero significado de la vida eterna, en sus apegos terrenales no puede comprenderlo y nunca se va a apropiar de ese milagro maravilloso que hizo Jesús, el pago por nosotros en la cruz para que la recibiéramos. Entonces Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes no quieren irse también? Pero dice la palabra de Dios que solamente Pedro, como les decía ahorita, dijo, tú tienes dichos de vida eterna. Pedro realmente era noble. Así como decimos que era una cosa, que era la otra, Pedro era un hombre noble. Y ¿sabes algo? Era tan noble que muchos dicen que era torpe, pero no es cierto. Pedro realmente amaba a Jesús. Y Jesús no tenía duda de lo mucho que Pedro lo amaba. Y la noche de la crucifixión, en el amor insensato que Pedro le tenía a Jesús. ¿Y por qué digo insensato? Porque el enemigo quiso aprovechar la ingenuidad espiritual de Pedro para atentar a Jesús. Cuando Pedro va y le dice a Jesús que no se entregue, que él no tiene por qué entregarse, que se vaya para otro lado, entonces Jesús le dice, no a Pedro, ojo, le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que no ignoremos las acechanzas del enemigo y que el enemigo usará aún a las personas más cercanas de nosotros para querer apartarnos del propósito de Dios. Y no es culpa de ellos, sino que si nosotros nos descuidamos, aunque seamos los más grandes cristianos, si nos descuidamos y no estamos con el discernimiento espiritual activado, terminamos prestándole la boca como Pedro en ese momento a Jesús. El enemigo aprovechó que él era impulsivo y que tenía un amor por Jesús bajo sus emociones y sentimientos, y quiso aprovechar eso para tentar a Jesús. Entonces, el enemigo lo intentó una y otra vez, como lo intentará también una y otra vez a nosotros. Entonces llega ese día difícil en donde los apóstoles, por temor, yo puedo entender que es por temor, abandonan a Jesús en el momento en que ya Jesús está en manos de aquellas personas que lo iban a crucificar. Y dice la palabra de Dios que lo siguen donde lo llevaron a la casa de Caifás. Y ellos lo siguen de lejos, es donde digo, tenían sentimientos encontrados. Les dolía que se llevaran a su maestro, pero tenían muchísimo miedo. Entonces dice la palabra de Dios que estaba allí una empleada que les dejó entrar. Y Pedro estaba sentado al lado de la fogata, porque la palabra de Dios describe que será una noche muy, pero muy fría. Y la empleada, al acercarse a Pedro, lo mira fijamente y le dice, tú no eres uno de los discípulos de ese hombre. Y Pedro tenía, además de esta mujer, otras personas alrededor que también le estaban diciendo, tú hablas como los discípulos de él, tú hablas como él. Y Pedro empieza a negar molestamente a Jesús. Y aún no solamente eso, sino que Pedro maldice y jura no conocer a Jesús. Mira cómo cambian las cosas y mira por qué nosotros no podemos señalar. Vimos en Juan 6, del 60 al 66, cómo aquellos negaban a Jesús porque no les gustaba lo que estaban predicando. Así que no solamente Pedro negó a Jesús, cualquiera que cometa un acto contrario a la voluntad de Dios está negando a Jesús. Ahorita vimos cómo ellos, en su manera de actuar, estaban negando lo que Jesús estaba diciendo, estaban negando a Jesús, porque apartarse de él también es una manera de negar. Y vemos ahora cómo se cambian los papeles y Pedro empieza a decirle a esta mujer y a estos hombres que él no conoce a Jesús. Pero volvemos a ese episodio en donde dice que Pedro se enoja, maldice, y ¿sabe cómo estaba haciendo? Ellos no le estaban diciendo a Pedro una mentira, le estaban diciendo una verdad. Le estaban diciendo que hablaba como ellos y que era de sus discípulos, pero Pedro se enoja. Y tú sabes algo, cuando una persona está mintiendo, por lo general se enoja. Por lo general
jura en vano. Por lo general empieza a maldecir como lo hizo Pedro en ese momento. Pero esta vez ya no eran aquellos los que estaban negando a Jesús con su actitud, sino que esta vez era Pedro el que estaba negándolo. Y entonces la palabra de Dios dice que cuando él volvió a negar al Señor Jesús, le preguntó a otra persona si le conocía y Pedro dijo, no le conozco. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios en Lucas 22? Que cuando lo negó la última vez y el gallo empezó a cantar, Pedro lloró larga y amargamente. En ese momento, Pedro sabía dentro de él que todo lo que le habían preguntado, él lo había negado. Pero también reconocía que se había cumplido la palabra de Jesús tal cual como había sido dicha. Hasta el día de hoy, muchísima gente sigue criticando a Pedro por haber negado a Jesús. Porque las personas se dicen, pero ¿cómo es que lo negó si él sabía que Jesús no era culpable, si él sabía que Jesús era bueno? Pero yo quiero decirte que no solamente los discípulos lo negaron con aquella actitud, que no solamente negó Pedro a Jesús, sino que cada vez que tú y yo pecamos, estamos negando a Jesús. Cada vez que tú y yo fallamos a lo que el Señor ha demandado de nosotros, estamos negando a Jesús. Cada vez que nos comportamos como hijos del enemigo, estamos negando a Jesús. Este episodio ocurrió y significó que Pedro creció espiritualmente y aprendió muchas cosas a través de este error. Cualquier persona que esté llena de fe, cualquier persona que diga tengo temor de Dios, va a ser probada. Y la experiencia de Pedro y la experiencia de aquellos que se molestaron cuando eran confrontados con la verdad, la experiencia misma de nosotros, tiene que ser una advertencia de no negar a Jesús. Porque sabes algo, puedo entender que en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, en los momentos de quebranto, nosotros también podemos negar a Jesús con nuestras acciones, con nuestras palabras. Porque Pedro allí estaba hablando y estaba negando a Jesús. Pero hay veces en que no solamente son nuestras palabras las que niegan a Jesús, sino que también nuestro comportamiento niega a Jesús. Él mismo le preguntaba a Jesús 6 meses antes, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos o a mi hermano que haya pecado en contra de mí? ¿Son 7 veces, Señor? Preguntaba Pedro. Y ¿sabes por qué preguntaba eso? Porque antes de que le sucediera este episodio a Pedro creía realmente que él era el más bueno. Pedro creía que él era perfecto, creía que él hacía las cosas a la perfección. Pero el Señor le demostró a través de esos 2 números que le dio, que no se trataba de 7 veces. Que no se trataba porque era muy poquito y que el verdadero amor no pone límites de perdón. Porque quienes imitamos a Dios, realmente tenemos que imitar también la generosidad del Señor para perdonar. En Juan 13, del 1 al 17, dice la palabra de Dios que era la última noche de Jesús en la tierra. Y les dio a ellos una hermosa lección de humildad. ¿Y por qué de humildad? Porque en ese momento Jesús le lava los pies a todos los discípulos. Pero dice la palabra de Dios que el impulsivo Pedro, como siempre, él ponía impulsos, palabras, hablaba cuando tenía que guardar silencio, empezó a decirle al Señor que no iba a permitir que le lavara los pies. Pero luego que el Señor le explica, entonces ya Pedro no quería que solo el Señor le lavara los pies, sino que le lavara las manos y que le lavara la cabeza. Yo creo realmente que Pedro era una prueba de paciencia todo el tiempo para nuestro Señor Jesucristo. Y no conforme con eso, al rato Pedro otra vez puso a prueba la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que se desató una gran discusión sobre quién de ellos era más importante. Y sabes algo, realmente yo creo que eso no era más que una vergonzosa
muestra de orgullo de cada uno de los discípulos, porque querían poner a que Jesús dijera cuál de ellos era más importante. Para Jesús no había uno más importante, como todavía no hay uno que sea más importante. Jesús nos ama a todos. Lo que pasa es que yo digo, no hay preferidos de Jesús o del Padre o del Espíritu Santo. Hay íntimos, gente que lo busca en la intimidad, gente que le busca en oración. Dice la palabra de Dios que Jesús con muchísimo amor los felicitó por haber permanecido con él en la fe. Y les habló acerca de su muerte y de por qué era necesario que se fuera. Y Pedro entonces vino y dijo, no te dejaré ir, y si tengo que dar mi vida por ti, la daría. ¿Sabes algo? Eso fue unos tiempitos antes de negarlo. Pero te digo algo, Pedro hablaba, porque yo siempre he dicho, no podemos hablar y prometer cosas cuando estamos tristes, cuando estamos felices o cuando estamos iracundos. ¿Saben por qué no podemos y no debemos? Porque estamos bajo el efecto de nuestras emociones y de nuestro impulsivo carácter. Tenemos que estar sobrios, como dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les felicitó por haber permanecido. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:32 que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, te amo, Señor. Luego le vuelve a preguntar, ¿me amas? Señor, te amo. Y Jesús le va diciendo 2 veces, apacienta mis ovejas. Y cuando le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. A pesar del error que había cometido Pedro al negar a Jesús, ¿sabes algo? Dios, Jesús, el Espíritu Santo no habían quitado su propósito de la vida de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque un error tuyo, un error mío, si nosotros nos arrepentimos genuinamente como hizo Pedro, no va a definir quiénes somos nosotros como cristianos y como personas. El Señor me instaba este mensaje que lo predicara en este día. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tiene muchísimas personas estancadas creyendo que ya Dios no les va a escoger para nada porque cometieron un error. Y entonces ya lo que hay en su mente no es un arrepentimiento y en su corazón, sino un remordimiento. Y remordimiento nunca va a ser lo mismo que arrepentimiento. No te puedes olvidar de eso. Dios no cambió el llamado que le había hecho a Pedro a pesar de que cometió un error. ¿Y sabes por qué el Señor permitió que Pedro cometiera ese error? Porque Pedro era egocéntrico, porque Pedro, a pesar de venir del lugar de donde venía, se le olvidaba de dónde venía, y por momentos Pedro era altivo. Entonces Dios usó a Pedro. ¿Para qué lo usó? Para que quedara claro que Jesús es paciente, es amoroso, es perdonador y da nuevas oportunidades. Entonces, aun cuando nosotros amamos, corremos el riesgo de fallarle a alguien. Aun cuando alguien nos ama, corre el riesgo de fallarnos. Pero Dios también está probando nuestro amor y el amor del prójimo hacia nosotros. Entonces, a Pedro le quedó claro que toda orden del cielo tiene un sentido y tiene un cumplimiento. Luego de este episodio, Pedro dejó de ser impulsivo, dejó de actuar en sus emociones. Con esto, nosotros hoy tenemos que reflexionar y no tenemos que condenar a las personas eternamente por un error que cometieron. Y yo siempre he dicho y he aconsejado algo, y es, si tú vas a perdonar a alguien por algo, perdónale genuinamente. Y si no le vas a perdonar porque no estás preparado, no quieres aún soltar eso, entonces no le perdones. Pero si dices, voy a perdonar, que ese perdón sea genuino, porque cuando tú perdonas eres libre y haces libre a otra persona. No se te puede olvidar eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que de los errores nosotros podemos aprender mucho, que si algo que provoca cambio en nosotros genuinamente son esos errores, esas cosas que nosotros no queremos volver a hacer. A nosotros nos van a doler las ofensas,
A nosotros nos va a doler que nos nieguen, a nosotros nos van a doler las pruebas, pero también Dios está probándonos a nosotros, no podemos olvidarnos de eso. Así que es bueno decir, me dolió, pero decido soltar todo lo que me han hecho y todo lo que me han ofendido. Jesús le confió las ovejas a Pedro. No quitó de él ese propósito de ser un pescador de hombres, un pescador de almas. El enemigo siempre va a querer usar nuestros errores y los errores de otro para hacernos dudar y para hacernos creer que esas personas todo el tiempo son falsas, porque al enemigo le gusta sembrar la duda. Y ¿sabes algo? La duda es peor que la confirmación. Yo siempre lo he visto de ese modo. Y va a usar los errores de nosotros para que la gente entre en desconfianza también de nosotros. Entonces, si nosotros queremos ser como Jesús, porque esa es la meta, nunca vamos a ser iguales a Él, porque yo lo veo tan grande que digo, nunca lo igualaré, porque no he pagado yo el sacrificio que Él pagó como para igualarle. Sería una desproporción pretender eso, pero nosotros somos seguidores de Jesús, somos imitadores de Jesús, entonces nosotros vamos a ser probados, vamos a ser tentados y vamos a ser reafirmados. Nunca permitas, vuelvo y repito, no permitas que un error te defina. No permitas que porque tal vez un día robaste, por ejemplo, todo el tiempo tú creas en tu mente la mentira del enemigo que solamente lo único que tú harás es robar, robar y robar. No permitas que el enemigo te haga creer que todo el tiempo tienes que ser una persona infiel porque en algún momento tú fuiste una persona infiel. Entonces tú siempre tienes que ser infiel. No permitas que el enemigo te haga creer que tú no puedes cambiar. Más bien enséñale al enemigo que de tus errores tú puedes aprender muchísimo, pero muchísimo. Tenemos que aprender, como dice la palabra de Dios y como Jesús nos ha enseñado, a valorar a las personas por sus aciertos, pero también amarlas cuando cometen un desacierto. Y no significa que les vamos a aplaudir lo que hacen. Somos llamados a confrontar con la verdad a las personas, pero también somos llamados a perdonar a las personas. No de manera, no juzgando, no burlándonos de la gente por los errores cometidos. Exhortar sin amor, ya les he dicho que no sirve de nada, porque dice la palabra de Dios en Corintios que sin amor nosotros no somos absolutamente nada. Podemos tener toda la profecía, toda la revelación y todos los dones del Espíritu Santo, pero si no hay amor en nosotros, sencillamente nosotros estamos perdidos. Estaríamos en bancarrota espiritual si no existe en nuestro corazón el perdón, porque significa que hay carencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros y que tal vez nos podemos engañar a nosotros mismos cuando simulamos delante de la gente que estamos llenos del Espíritu Santo, y es muy fácil en un momento apacible decir que somos pacíficos, que somos comprensivos, pero yo te quiero decir algo, en donde verdaderamente se ve si tú eres dueña o dueño de los frutos del Espíritu Santo de Dios, es cuando tú o cuando yo estamos enfrentados a una presión enorme, a una situación difícil y tenemos que actuar como verdaderos seguidores de Jesús. Así es que el enemigo quiere darle vida a todo señalamiento, pero nosotros estamos llamados a quitar de nuestras manos todo señalamiento, como dice la palabra de Dios. Ojo, que una cosa es confrontar con la verdad como lo hizo Jesús y otra cosa es ser un señalador. Tenemos que quitar y matar todo espíritu, echarlo fuera, todo espíritu de fariseo, ese que quiere hacernos sentir a nosotros que somos mejores que los demás y que nunca cometemos errores. ¿Y sabes por qué tenemos que echar de nosotros ese espíritu de fariseo? Por una razón muy sencilla, para que el enemigo no se engrandezca en nosotros. La palabra dice que tenemos que menguar nosotros, para que viva en nosotros ese Jesús maravilloso y podamos ser muestra de ese Jesús extraordinario. Nosotros nada más no somos santos el día que nosotros vamos a la iglesia, nosotros nada más no somos santos el día en que nos invitan otros hermanos. No podemos ser hipócritas, tenemos que ser genuinos, y genuino significa mostrar a Jesús a través de nuestro comportamiento. Y recuerda algo, el Señor me revelaba, sí, mucha gente se va a molestar en este tiempo cuando sea confrontada, pero también quiero advertir
lo que dice la palabra de Dios y es no ignorar en este tiempo las acechanzas del enemigo. Y sabes algo, eso significa que tenemos que ser sumamente cuidadosos al momento de señalar, al momento de juzgar, no creernos mejor que nadie. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejas de creerte mejor, cuando tú reconoces, yo también tengo debilidades, mi carácter también es deforme, yo también estoy en el proceso, yo no soy mejor que nadie. Yo entendí algo en estos días y es, si la gente que está señalando y juzgando todo el tiempo se dedicara a buscar las almas que están perdidas para Cristo, no se perderían tantas almas en el infierno. Así que cada vez que vayas a juzgar, yo quiero que te acuerdes, este tiempo yo lo puedo invertir en rescatar un alma. Vamos a orar en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios. Mira, Dios ha sido bueno. Y recuerda algo, el enemigo siempre quiere engañar por partida doble. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo se cree que es muy astuto. Yo quiero decirte algo, compartirte algo que me mostraba el Espíritu Santo de Dios en esta semana. Y es que no puede la astucia competir con la sabiduría de lo alto. Así que pide sabiduría de lo alto para actuar no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Poderoso Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, mi Rey. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos entender, Padre amado, que tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque el enemigo nos puede hacer negar a tu Hijo Jesús, al que fue en la cruz por nosotros, sin nosotros darnos cuenta, Señor. Estamos en tiempos difíciles, sí es cierto. Es lo que la humanidad dice. Padre, pero nosotros somos llamados a declarar tu palabra, a declararla con fe, con autoridad, Señor. A declarar, oh Dios, que aunque estén cayendo 1,000 y 10,000 al lado de Colombia, en el nombre de Jesús a nosotros no llegará. Padre amado, a declarar que hay una cobertura especial sobre nosotros en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí como escudo, Señor. Padre, pero asimismo, mi Rey, a ser consciente que nosotros tenemos que ser diligentes, Señor, y que tenemos que cuidarnos, Padre amado. Padre, tu palabra dice que seamos vigilantes en oración, amados, porque el que está despierto en oración está despierto espiritualmente. Seamos vigilantes en ayuno, no porque estés en casa todos los días vas a dejar de ayunar. Acuérdate que el ayuno es una de nuestras armas más poderosas espirituales, porque pudre el yugo a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios. Poderoso Jesús, Padre amado, en esta hora creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder y en tu grandeza, Señor. Creemos que aunque parezca descabellado, Dios del cielo y de la tierra, cuando tú estás, oh Dios, la enfermedad tiene que huir, Padre Santo. Cuando tú estás, oh Dios, aún el cántico que nosotros elevamos para ti es diferente. Espíritu Santo de Dios, gracias. Eres la persona más importante de mi vida. Gracias porque sin ti yo no sabría cómo es Jesús y cómo es el Padre. Gracias porque tú nos los has revelado. En esta hora yo te presento cada mujer, cada hombre, cada joven que está viendo este servicio en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, y yo creo firmemente en que tú estás impactando en cada uno de nuestros corazones. Espíritu de Dios, Padre amado, ten cuidado de qué falta en cada uno de nuestros hogares. Ten cuidado de nuestra vida, de nuestra salud. Ten cuidado, papá, en el nombre de Jesús, de todo lo que falte, Señor, en nuestra arteza de amasar, creyendo y declarando en el nombre de Jesús que no nos va a faltar nada, porque de todo lo que falte, Señor, tú vas a proveer generosamente. Padre Santo, en esta hora que cada uno de nosotros pueda reflexionar en cuál ha sido nuestro más grande error para no volverlo a cometer. Pedro negó una sola vez a Jesús. Después de las 3 veces que lo negó, ya no volvió a negar a Jesús. Ya después estuvo todo el tiempo dispuesto a enfrentar lo que viniera, y aun cuando lo amenazaron luego por estar predicando la palabra, el evangelio de Cristo, lo amedrentaron y le dijeron: si sigues predicando
les vamos a matar. Y Pedro dijo, no haremos la voluntad del hombre, haremos la voluntad de Dios. Padre, un error en Pedro ocasionó un cambio verdadero. Que hoy nosotros podamos reflexionar en qué errores o pecados hemos cometido en este tiempo, papá. Y eso nos conlleve al cambio en el nombre de Jesús. Amado pueblo de Dios, que los errores que cometiste en el pasado no los vuelvas a cometer ahora. Que no volvamos a cometer esos errores, mi Rey. Oh, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, provéenos, Dios, espiritualmente de sabiduría, de templanza, de dominio propio. Y así como Pedro aprendió a guardar silencio cuando era necesario, que también nosotros aprendamos a guardar silencio, Señor, cuando no sea necesario que hablemos nada, Padre. Padre, que nuestro lema se cumpla, que es, si aquello que vamos a decir no edifica, que guardemos silencio en el nombre de Jesús. Padre Santo, toda persona que está atemorizada en este momento, en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, dándole dominio propio. Seas tú llenándole de ánimo. Mujer, cobra ánimo, te dice el Señor. Hay una mujer que se encuentra en su habitación en esta hora, bajo los efectos de la depresión. Mujer, cobra ánimo, te dice el Señor. Tienes que salir de ese cuarto. Tu casa nada más no está compuesta por una habitación. Recorre la casa, estira tu cuerpo, porque te dice el Señor, tú no has muerto ni vas a morir. Levántate de esa cama porque ni siquiera, mujer, estás enferma. Levántate, dice el Señor, te he dado una casa completa. Recorre este lugar, dice el Señor, apropiate de ese lugar, es tu lugar, es tu bendición. Muchísimos no tienen un lugar donde estar, tú lo tienes. El enemigo te ha mentido a ti, mujer, con dardos inflamados, en donde estás allí depresiva a causa de un hombre. Te dice el Señor, mujer, ese hombre no es tu Dios. Es el padre de tus hijos, pero no es tu Dios. Es el padre de tus hijos, dice el Señor. Ya no sigas atando a ese hombre con palabras necias. Bendice la vida de ese hombre. Ya él cumplió la parte de su historia en tu historia y eso culminó, te dice el Señor. Esa era la parte que le correspondía en tu historia, pero dice el Señor, tu historia está entera. Lo mejor está por venir. Ahora es donde tú vas a empezar a vivir y a conocer lo que verdaderamente significa la profundidad del amor. Cuando tú estabas con él, mujer, decías, yo quiero un hombre que me honre y este no me sirve y te lo he quitado y ahora estás llorando. Te dice el Señor, oración específica, ¿para qué quieres que vuelva? Si vuelve te hará sufrir, te hará llorar nuevamente. Y tu postrer estado será peor que el primero. Te dice el Señor, no llores lo que yo te he quitado. Yo lo he quitado de tu vida. Yo lo he quitado de tu casa. Y dice el Señor, nada te va a faltar ni a ti ni a los tuyos. Te voy a levantar y voy a poner corona de honra en tu cabeza. Sacúdete en el nombre de Jesús, sacúdete. Ponte en pie y dile al Espíritu Santo de Dios que te llene de fortaleza en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios. También hay un hombre que está viendo este servicio que también ha llorado y ha llorado y ha llorado y el Señor le dice, ¿hasta cuándo tú seguirás llorando por lo mismo? Dice el Señor, te has negado a ser feliz. Deja de llorar, dice el Señor. Y más bien, hombre que estás allí llorando, que tú sabes que es contigo, te dice el Señor, en estos días, haz 3 ayunos por ti, empieza desde mañana. Y empieza a romper la hechicería, la brujería y la gorería que puso una mujer blanca, alta, delgada sobre ti. En el nombre de Jesús no soy yo, el Espíritu de Dios te va a libertar. Pero tienes que hacer tu parte, tienes que ayunar. Tienes que declararte libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor está teniendo misericordia de ti. Dice el Señor, a veces tú mismo quieres llenar tu mente de incredulidad. Y te dice el Señor en esta hora, tú no vas a volver a tener un hogar con esa mujer. No es mi propósito, dice el Señor. Y dice el Señor,
Así como aquel rey no quería mirar mi rostro, y entre más el rey se tardó en buscar mi rostro, yo me tardé en rescatarlo de su dolor, de su ruina y de su perdición. Dice el Señor, lo que tú te tardes en buscarme, yo me tardaré en bendecirte. Y buscarme es más que ver este video, dice el Señor. Buscarme es más que escuchar esta prédica. Buscarme es que cuando esto termine tú sigas conmigo, dice el Señor. Oh, bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Hay una joven que le dice el Señor en esta hora, tus vacíos no van a ser llenos con el cambio repetitivo de una pareja y otra. Estás pecando, hija mía, dice el Señor, y yo te amo, dice el Señor. Dice el Señor, tú no tienes que probar nada, espera que te llegue la persona que yo voy a poner delante de ti. Deja de probar con un hombre y otro. No se trata de tus intentos, se trata de mi amor por ti, de tu misericordia, la misericordia que he extendido todos los días hacia tu vida. Esos hombres no te han proveído nada. Al contrario, han sido carga para ti, dice el Señor. Y finalmente quedas vacía cuando todo esto pasa. Oh, glorioso Dios. Bendito Padre Celestial, hay un hombre de negocios que está viendo también en esta hora este mensaje. ¿Y sabes qué le dice el Señor a ese hombre de negocios? Le dice, te estoy dando este tiempo para que me busques fielmente. Y te he apartado de los amigos que tú no te querías apartar en tu carne y en tus apegos. Para que me busques a mí y para que te des cuenta que yo existo y que yo soy real. Y te dice el Señor, no tengas miedo. No tengas miedo porque cuando tú abras esos negocios nuevamente, vas a vender el doble de lo que hubieses vendido si estuviesen abiertos, en este tiempo. Oh, Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, Padre. Tú eres bueno, Dios. Hay una mujer. Esa mujer no se encuentra en esta ciudad. Se encuentra lejos. Y el Señor le dice, cobra ánimo porque tú dependes de mí. Yo voy a poner la provisión en la puerta de tu casa. Pero dice el Señor, búscame, porque si tú no me buscas en este tiempo, uno de tus hijos va a morir. Tienes que clamar a voz en cuello porque tu hijo se encuentra en peligro, dice el Señor. ¿Y sabes por qué se encuentra en peligro? Porque anda en caminos perdidos, pero no solamente se encuentra él, sino que todos tus hijos se encuentran en el camino equivocado en este momento. Dice el Señor, hasta el día de hoy les he librado de la muerte. Hasta el día de hoy los he cuidado en las calles oscuras. Pero dice el Señor, mujer, conviértete tú para que tu casa sea salva, para que tus hijos sean salvos, porque sobre la vida de tus hijos hay un pecado generacional de su padre, un hombre que no ha sido bueno, que ha sido malo, dice el Señor, que ha sido impío, dice el Señor, y esa atadura ha perseguido a tus hijos, dice el Señor. Mujer, ayuna y declara, porque el Espíritu Santo de Dios va a cancelar todo edicto del enemigo sobre ese hijo tuyo. Y dile a ese hijo tuyo que está allí, que vive pensando en la venganza, que se quede quieto y busque de Dios. Pero mujer, busca primeramente tú, porque si tú no buscas, ellos no van a buscar. Si tú no te arrepientes, ellos no se van a arrepentir. Y dice el Señor, es momento que saques al Señor alcohol de tu casa y metas al Señor Jesús para que se entrone en tu hogar, porque el alcohol ha destruido tu vida. Mientras tú estás borracha y llena de los efectos del alcohol, tú crees que eres feliz, pero después estás deprimida aunque no le digas a nadie. Y has querido morirte, pero has tenido temor. Mujer, busca de Dios. Busca de Dios, mujer. Busca porque Él es la salvación para ti. Él es la salvación para tu casa. Hay una joven en esta hora que le ha prometido muchísimas veces cosas a Dios, pero que ella nunca le cumple. Dice el Señor, no quiero reprenderte. No quiero reprenderte y no quiero que me prometas más nada. Quiero que tomes decisiones, mujer. Y tú sabes, joven, cuál es la decisión correcta, así que empieza a tomarla ahora.
Dice el Señor, no estés esperando que yo te dé más señales porque ves pidiendo y Señor, dame una señal. Hago esto, hago aquello. Te dice el Señor, esto no es de señal. Tú sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y estás a tiempo, dice el Señor, de salvarte y de librarte de una reprensión. Padre, en esta hora yo te doy gracias, mi Rey. Padre, a veces comprendo aquel hombre que no quería predicar las advertencias para el pueblo de Dios llamado Jeremías. Padre amado, pero no podemos retener la palabra de advertencia porque la palabra de advertencia también es palabra de amor. Hoy te amamos, Dios, y te damos gracias por este servicio. Gracias, Señor, que cada persona que ha escuchado este mensaje lo pueda poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, te invitamos al servicio del día domingo para que te conectes con nosotros a través del Facebook Live y que puedas compartir esta palabra con tu familia, con tu hermano, con tus amigos, una palabra de esperanza, una palabra de amor, y te esperamos el domingo a las 8 de la mañana por acá por Facebook Live. A todos buenas noches y que descansen en presencia del Señor.